Ya está con nosotros nuestro primer invitado, lo decíamos recién, nada más se trata de Gonzalo Quilodrán, a quien le agradecemos que ha dispuesto de este tiempo para estar con nosotros, teniendo en cuenta que sus actividades se centran obviamente en la ciudad de Buenos Aires. ¿Qué tal, Gonzalo? Buenas noches, bienvenido, gracias por estar acá. Gracias, Mónica, por la invitación, feliz de poder estar acá con vos, con tu equipo, con la producción y obviamente con la enorme audiencia del canal y de tu programa en particular. Igualmente, muchísimas gracias. Bueno, ¿cómo está trabajando el ENACOM en esto de la conectividad, ¿no? Cuando sabemos que hay muchísimas escuelas, más que nada, que necesitan de los servicios y hay en algunos momentos que ni siquiera tienen suministro de energía eléctrica? Sí, nosotros hace un tiempo ya, la pandemia lo que hizo fue desnudar una situación de inequidad que vive la Argentina respecto del acceso a la infraestructura en materia de telecomunicaciones. Cuando uno ve la Argentina en un todo y comparado en un contexto regional, lo que ve es que no estamos mal en términos comparativos con los otros países vecinos o con algunos países que uno se puede comparar por dimensión y por diferentes niveles comparativos, ¿no? ¿Y indicadores. en Sudamérica en qué ranking estaríamos? No, Argentina está entre los 2 o 3 primeros países de mayor conectividad por habitante, de mayor acceso de Internet a los hogares, pero el tema es cuando uno desagrega, se da cuenta que hay, como ocurre en otros ámbitos de los sectores económicos y productivos, una enorme concentración en el área metropolitana de Buenos Aires, y a medida que uno se empieza a alejar de los principales centros urbanos, bueno, empieza a adolecer de esa infraestructura necesaria. En estos 3 años hay algunos datos que son verdaderamente contundentes. Nosotros hacemos un corte cuando nos hicimos cargo de la gestión del ENACOM en diciembre del 2019. De diciembre del 2019 a junio del 2022 transcurrieron 30 meses, lo suficientes como para autoevaluarnos. En esos 30 meses, más de 1,5 millones de hogares, casi 1.700.000 hogares, esto es casi 5 millones de argentinos y argentinas que no tenían conectividad en diciembre del 2019, hoy la tienen. Eso es un crecimiento de aproximadamente el 7% anual. Pero ese dato es cuantitativo. También gracias a las inversiones, no solo, y en esto tengo que ser honesto respecto del reconocimiento, de que cuando nosotros nos trazamos y planificamos objetivos y metas en comunes, lo hacemos no el sector público por su lado y el sector privado por el suyo, sino con una tarea mancomunada, en donde nosotros trabajamos de manera conjunta para llegar con el sector privado, con el sector cooperativo, con el sector pyme, a donde muchas veces el mercado no brinda una gran oportunidad de negocio. ¿Esto significaría que las empresas a través de los programas de responsabilidad social aportan tecnología? No solo a través de los programas de responsabilidad social, sino que nosotros a través de programas y políticas públicas concretas, lo que hacemos es incentivar para que la conectividad llegue a lugares que de otra manera no llegaría. Lugares de la Argentina profunda. ¿Y cuál es la inversión que hace el sector privado en este sentido? El sector privado hace una inversión enorme, uno ve las hojas de ruta. ¿Pero está cuantificado? Está cuantificado por empresa, por sector. El sector de las telecomunicaciones en Argentina tiene la particularidad de ser muy concentrado, en donde unas pocas empresas tienen una gran porción del mercado, pero a su vez en ser asimétrico, en donde hay también cientos exactamente más de 750 empresas que son las que brindan conectividad en la Argentina profunda, en las 24 jurisdicciones a lo largo y a lo ancho de nuestro país, y son las que permitieron que la Argentina, en el momento más crítico de la pandemia, la Argentina pueda estar conectada. A partir ¿Y cuál de es ahí, la situación de Salta en este contexto? Salta estaba muy por debajo de la media. Hay una inversión constante, tanto desde el sector público como del sector privado, de empresas locales y empresas nacionales con asiento y con inversión en las principales ciudades de la provincia de Salta, y también proyectos que llevamos adelante desde el ENACOM en La Puna, en Anta, en el Valle de Lerma, en el Valle de Siancas, en el Chaco salteño, en el departamento de Santa Victoria, concretamente en Santa Victoria Oeste, en Los Toldos, proyectos en carpeta que todavía no están siendo territorializados en Iruya. ¿Y qué es lo que nos está faltando en lo que hace a la provincia para que los chicos que están más alejados de los centros obviamente informáticos puedan tener acceso a programas y demás?
Bueno, casualmente ese trabajo conjunto, digamos, requiere ser sostenido en el tiempo. Yo creo que lo que requiere Salta son políticas públicas que, independientemente de que gobierne quien gobierne, el color político que le toque llevar adelante la administración de la gestión de gobierno, pueda sostenerlas y que los gobiernos generalmente, no solo pasa en Salta, ¿no?, caen en la tentación de que el que llega cree que el que se fue hizo todo mal y empieza todo de nuevo. Entonces, cuando nosotros tengamos la posibilidad... ¿Eso es propio de la mezquindad política? Absolutamente. Cuando nosotros tengamos la madurez y la generosidad política de sostener... Salta, yo también, así como critico algunas cosas, quiero destacar... ¿Usted se acuerda que cuando entró Urtubey el gobierno sacó el internet que había en la ciudad? Absolutamente. Y después se sostuvieron otras cosas. Mire, Salta indudablemente es un destino turístico por excelencia. No hay fin de semana largo que acá no se supere el 80% de ocupación hotelera. Y eso es en base a más de 25 años de sostenimiento de una política pública que se transformó en una política de Estado. Hoy ningún gobernador que venga en el futuro dudaría en sostener la política turística. Y la verdad que es una política que genera mucho trabajo, que genera movimiento económico, que es mano de obra intensiva. Y el resultado es que pasaron gestiones de diferentes colores de gobierno, de diferentes colores políticos, y los resultados están a la vista. Si nosotros logramos sostener, por ejemplo, en materia de conectividad, en materia de discusión de la matriz productiva, de saber qué vamos a hacer con la producción en Anta, sabemos qué vamos a hacer con el desbajerado en Rivadavia, sabemos qué vamos a hacer con el litio de la Puna, y eso lo podemos sostener durante un tiempo, vamos a dejar de tener esa provincia rica con salteños y salteñas pobres, que son los que la habitamos, ¿no? ¿Qué mirada tiene hoy de la situación del país donde realmente quienes tenemos que ir al supermercado, quienes tenemos que ir a una farmacia, vemos que la situación es insostenible? Sin embargo, no se avisoran medidas económicas que puedan subsanar esto, y todos los días es alguna debacle económica, monetaria y hasta un riesgo país que por ahí al ciudadano de a pie parece que no le interesa, pero que sí influye en el bolsillo. Sí, la mirada creo que es coincidente con usted, con el presidente, con la vicepresidenta, con el ministro de Economía, de muchísima preocupación. Hoy la inflación se come los ingresos de los argentinos y las argentinas, de muchas veces... Pero eso es responsabilidad de un gobierno. Es responsabilidad del gobierno, está claro, y es el gobierno el que se está haciendo cargo. Yo en donde no coincido es en donde lo que está haciendo el ministro Massa es de un esfuerzo enorme respecto a controlar algunas variables macroeconómicas. ¿Cómo ser cuáles, Quilodrán? Bueno, a ver, me parece que lo que hizo Sergio fue controlar un esquema de precios. Porque convengamos que cuando llegó Sergio Massa todos teníamos unas expectativas importantes, creyendo que iba a virar la economía. La economía no viró. Hoy tenemos un dólar a 312 pesos que sube cada día 2, 4, 5 pesos y así estamos. Sí, después lo que hizo Massa... Es como que no se ve lo que se hace o no se hace nada. ¿Qué cree usted? Lo que pasa es que no hay milagros en esto. Y tiene que ver con lo que le decía, instalar a Salta turísticamente llevó un cuarto de siglo, por lo menos. Son más de 25 años que se sostiene una política turística. Pero es un gobierno que ya se está por ir. Es un gobierno que está por cumplir 3 años. sus 2/3 partes, sus 3/4 partes, 3 de 4 años, y en donde es cierto que lo que pasó en la Argentina fue que recibimos una Argentina que no estaba en las mejores condiciones. Hubo que subsanar problemas macroeconómicos, de endeudamiento, de una pandemia que tuvo sus consecuencias, de una inflación. ¿Y usted cómo cree que estamos? ¿Mejor o peor de que cuando recibieron el gobierno? No, yo creo que hay situaciones que ocurrieron que hicieron que hoy basta ver, depende, uno ve la inflación y la inflación es claramente la deuda pendiente que tiene el gobierno con los argentinos. Cuando uno ve otras variables, cuando ve la generación de empleo, cuando ve el crecimiento de sectores que estaban prácticamente con sus persianas cerradas, cuando ve la recuperación económica... Usted vive en Buenos Aires y anda por la ciudad. Yo anduve hace algunos días y la verdad que es lamentable ver los negocios cerrados. La oficina del ENACOM está en pleno microcentro y debe ser posiblemente el sector de la capital federal más golpeado. Y la verdad que
ver una ciudad que caracterizada por su pujanza, que tiene un Imagínese PBI. si Buenos Aires está así, ¿qué queda para el resto del país? Y usted que lo recorre. Sí, claro. La verdad que así como vemos con enorme preocupación y tenemos que resolver esa situación del poder adquisitivo que pareciera que se licúa día a día en los bolsillos argentinos y en donde hay una planificación, digo, nosotros lo venimos haciendo con el ministro Massa. ¿Y cree que al gobierno le va a alcanzar un año para revertir esto o contemos 10 meses para llegar a las elecciones de octubre? Yo creo que lo que hay que dejar es, digo, la gestión que encara Sergio Massa por pedido del presidente de la Nación no tiene visos electorales, digamos. El problema hay que resolverlo de la inflación, pase lo que pase con las elecciones. En eso no hay especulación alguna. Y en eso el ministro Massa es muy cauto al hablar de candidaturas y eso. Digo, nosotros nos toca, somos uno de los ítems de la canasta, ¿no? A la hora de cuantificar el INDEC y medir mes a mes lo que ocurre en nuestro rubro, en el rubro TICS, en el rubro comunicaciones. Eso nos lleva a compartir muchas horas de trabajo con el equipo del Ministerio de Economía y uno logra ver una planificación, la preocupación permanente y lo que se avisora para el primer y para el segundo trimestre de 2023, en donde, bueno, todos nos ilusionamos con las últimas declaraciones del ministro, es decir, ojalá que en ese primer trimestre o en ese inicio de segundo trimestre estemos contando una inflación que empiece con 3 en la Argentina. Suena un montón, pero comparado a cómo venimos, si nosotros logramos mantener esa lógica inercial a la baja... Están haciendo esfuerzos para que no lleguemos al 100%, me está queriendo decir. Sí, claro. Digamos, es una inflación que nosotros agarramos el 2019, terminó con 52.9 y ese gobierno que terminó la inflación con 52.9 la había agarrado con menos de la mitad también. Entonces, lo que vemos es que pasan los gobiernos y duplicamos la inflación, y en definitiva, sea quien sea. No se resuelve el problema de fondo. Entonces, me parece, por eso le decía, hay que dejar de especular. ¿Tanto nos equivocamos cuando votamos? Yo creo que no es una equivocación respecto del voto. Digo, sinceramente, hay proyectos de país que tienen que ver con eso. ¿O tenemos el gobierno que nos merecemos? Hablemos de del anterior y del anterior, ¿no? No solo de este. Yo creo que tenemos los gobiernos que nos merecemos. El año que viene cumplimos 40 años ininterrumpidos de democracia. Ya estamos atravesando el periodo más largo que conozca la historia argentina de democracia ininterrumpida. Más de la mitad de gobiernos peronistas. Sí, claro. Y en donde los que no fueron peronistas no terminaron bien, casualmente, económicamente, ¿no? Y entonces después le puedo contar la otra parte del ciclo. No me la cuente, que sí la sé y la gente también. Por eso, digo, los gobiernos que se van, los gobiernos radicales se van con crisis sociales muy, muy grandes y económicas muy grandes. Con esto, digo, me parece que no hay salvadores de la patria ni culpables del todo, pero... ¿No cree que uno de los grandes problemas que tenemos en este país y que lo arrastramos desde años, digamos, de gobiernos militares es la corrupción de quienes ejercen la administración y como así también esta corrupción tiene una pirámide y que termina también hasta en las bases, ¿no? ¿No cree que...? Sí, sin duda. Digamos, me parece que en esto hay que ser absolutamente claro. La corrupción atraviesa no los gobiernos, los colores partidarios, sino a la sociedad toda. Digamos, quienes tenemos... ¿Y para esto qué nos haría falta? ¿Sanciones más fuertes? Sí. ¿Qué cree usted? A mí me parece que en eso... ¿Una justicia más firme, una justicia que no esté politizada? ¿Qué cree usted? Bueno, justamente nosotros, digo, con la justicia y los precios tenemos una enorme discusión con la justicia federal que... digamos, tiene la particularidad de que no nos permite, hay cautelares que no permiten a la ENACOM regular los precios de algunas empresas y de otras sí, de un DNU plenamente vigente. Me voy a permitir 5 minutitos más, aprovechando su presencia para hablar de Salta. Usted mencionó mucho a Massa, obviamente que el gobernador tiene una amistad manifiesta con el superjefe de gabinete que tenemos a nivel nacional. ¿Usted cree que el Frente de Todos tiene que apoyar en un frente la reelección de Gustavo Sáenz? Nosotros tenemos, más allá de la amistad del ministro Massa con el gobernador de la provincia, que es manifiesta, nosotros tenemos una identidad por fuera del gobierno de la provincia. El
hemos trabajado del gobierno nacional con el gobierno provincial. La inversión que hace el gobierno nacional en Salta es increíble. La hacen todas las provincias, ¿no? La hacen todas las provincias. Porque a eso hay que decir, tiene una política federal. Sí, sin importar si el gobernador es afín o no, digo, pasa en Salta o pasa en la vecina provincia. Pero pareciera que siempre hay un temor reverencial de quien recibe plata a que en algún momento no le sigan enviando los fondos si no está de acuerdo con el gobierno. Yo creo que lo que hay que hacer es despersonalizar ese tipo de gestiones y que cada vez sean menos discrecionales, que no dependa de la responsabilidad de un funcionario de turno que esos compromisos económicos en obras lleguen a determinado punto de la Argentina, sino que haya un mecanismo. Y en este sentido, ¿qué harían en Salta ustedes? Hablando del Frente de Todos. No, a ver, nosotros tenemos primero el enorme desafío de decir, de saber quiénes somos los que estamos en el mismo espacio, digamos, en función de valores, de creencias, de discusiones internas y sobre todo de un plan de gobierno. ¿Y usted qué cree? No, a ver, estoy hablando con muchos de ¿Usted es partidario de un frente con Gustavo Sáenz o preferiría armar un frente propio? No, en ese esquema nosotros, a tal punto, nosotros hemos constituido un nuevo partido político que se llama Representar, que tengo la responsabilidad de presidir. ¿Y ese Representar podría ir en el frente de Gustavo Sáenz? Mire, no he tenido conversaciones en ese sentido, para nada. Nosotros creemos que vamos a tener identidad partidaria independientemente del gobierno provincial, más allá, digo, del trabajo... Porque yo lo veo muy cercano a usted, a Gustavo Sáenz, por eso insisto con este tema. No, mire, no voy a contar algunas cosas. Digo, nosotros, yo tengo una relación de hace mucho tiempo, políticamente no es la mejor, esa es la verdad, y no tengo, si usted tiene una foto mía con Gustavo Sáenz en los últimos 3 años, en Salta, en Buenos Aires, donde sea, resisto cualquier archivo. No hemos compartido ni un acto público con el gobernador en los últimos 3 años. Pero ha estado muy moderado en los últimos tiempos, usted. Es que, ¿sabe lo que pasa? Me toca, desde Buenos Aires, convivir con una oposición salvaje en algunos casos. Y me doy cuenta que flaco favor le hace a quien tiene que gestionar. La verdad que en eso he tomado distancia y he preferido, digo, como nosotros, podemos hablar un montón de cosas y en muchas cosas no estar de acuerdo. Y a lo mejor estar de acuerdo en 2 o 3. Bueno, hoy priorizo estar y gestionar en base a los ¿Y se ve volviendo a Salta o prefiere...? Sí, claro. ¿Sí? Este es mi lugar, es donde... ¿Y eso es a corto plazo? Sí, a corto plazo. Hoy estoy, digo, me toca estar en Buenos Aires. ¿Lo cual significaría apostar una candidatura a nivel provincial? No, creo que tengo otras cosas para aportarle a la política más que una candidatura. A mí me parece que esos grandes problemas, en la presentación del problema hablamos del sistema hídrico, de la falta de agua, no solo en el norte provincial, sino en todo el territorio. Hablamos de educación, hablamos de salud, ¿y qué le gustaría más? Porque me quedo sin tiempo y por eso lo interrumpo. ¿Ser un ejecutivo de ese hacer que hoy experimentan en el ENACON? Hoy creo que tengo mucha responsabilidad y muchas cosas para aportar en base a mi experiencia también en Buenos Aires. Pero creo que las cosas no se solucionan con mero voluntarismo. Tiene que haber una planificación, tiene que haber un monitoreo de esas políticas públicas, tiene que haber rendición de cuentas de esas políticas que se llevan adelante, tiene que haber publicidad de los actos de gobierno. Yo creo Muchas de las cosas que nos están faltando. Absolutamente. Entonces, yo creo que una candidatura de alguien en particular que gane una elección no soluciona los problemas que tenemos. Estoy dispuesto. Y hoy creo que la base de Representar es poder aportar planificación estratégica para las diferentes regiones que tiene nuestra provincia y que en definitiva eso esté plasmado en las candidaturas que vamos a presentar en los 23 departamentos y en los 60 municipios. Gonzalo Quilodrán hablaría media hora más porque hay mucho por hablar, pero bueno, ya habrá otra oportunidad. Gracias por estar acá. Gracias por la invitación. Hacemos una pausa, ya volvemos.